El representante Penagos tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. Muy corto, muy corto. No va a ser nada diferente que reforzar los argumentos que aquí Angélica ha planteado respecto del mecanismo del plebiscito. Y son los siguientes. El artículo 103 de la Constitución habla de los mecanismos de participación ciudadana y ahí hace referencia al plebiscito, a la consulta, al referendo, en fin, a todos los mecanismos. Ese mismo artículo señala que una ley que debe ser estatutaria reglamentará esos mecanismos de participación ciudadana. En el caso del plebiscito, esa reglamentación se ha dado en dos oportunidades, con la ley 134 y con la ley 1757. Ambas leyes han sido estudiadas constitucionalmente por la sentencia 180 y por la sentencia 150 del año 2015. En la reglamentación que se ha hecho del plebiscito en el país, siempre el plebiscito se ha reglamentado de manera general, es decir, se ha reglamentado la institución, si me permiten la palabra, del plebiscito. ¿Qué quiere decir esto? Que al desarrollar el artículo 103 constitucional, pues lo que obliga es a definir los mecanismos y los procedimientos del plebiscito, más no de un determinado plebiscito. Reglamentar, como lo dice aquí, o como lo han planteado desde las ponencias, reglamentar de manera excepcional el requisito para la paz es una forma de discriminación negativa del plebiscito tal y como está referenciado en el artículo 103 y en las dos leyes estatutarias que lo han reglamentado. ¿Qué significa esto, doctora Vivian? Que estaríamos nosotros creando una modificación particular, desconociendo los principios de generalidad, impersonalidad y de abstracto de la ley y de crear, modificar y sustituir situaciones jurídicas para lograr encuadrar toda la institución del plebiscito en una norma que reglamente exclusivamente el de la paz. ¿Qué estamos diciendo? Que necesariamente, si se va a reglamentar el plebiscito, deberá hacerse de manera general, con los dos propósitos que se tienen, el del 13% y el del carácter vinculante, pero el día de mañana, como quiera que los plebiscitos no solamente se pueden votar o convocar por un gobernante, presidente, sino también por un gobernador y por un alcalde, estaríamos incurriendo en una discriminación negativa, insisto, porque mañana cualquier plebiscito diferente a este tendría unos términos, unos procedimientos, unos umbrales y unos efectos diferentes. A nuestro humilde modo de ver, y no se trata de desconocer la figura del plebiscito como mecanismo para llamar a los colombianos para que pronuncien. Reconocemos que esa figura es la propicia, pero queremos que el procedimiento tal y como está hoy definido, a mi humilde modo de ver, tiene una serie de dudas constitucionales. ¿Para qué llegar a la Corte? Para que la Corte tenga que hacer un juicio de valor frente a un frente a un plebiscito, que es el plebiscito para la paz, y los demás plebiscitos que en el futuro se convoquen o que por lo menos están reglamentados hoy en las dos normas que les acabo de referenciar, que creemos que debería reglamentarse el plebiscito de manera general e impersonal y desde ahí adoptar una figura como ha sido históricamente reglamentado, insisto, en las dos leyes que han sido aprobadas hasta el momento por el Congreso de la República. En ese sentido, por eso planteamos la eliminación del artículo primero y obviamente la definición o la modificación de los demás artículos en el sentido de no reglamentar el plebiscito para la paz, sino el plebiscito de manera general, tal y como ha sido la figura recogida, por lo menos desde el momento en que fue aprobada esa figura en el artículo 103 constitucional. A nuestro modo de ver, insisto, hay unas dudas respecto de las que no es necesario llegar en un juicio de constitucionalidad por ser una ley estatutaria, cuando pudiéramos, a nuestro modo de ver, hacer una regulación general del plebiscito. Esos argumentos los planteamos con cierto juicio jurídico, porque el día de mañana podría ocurrir que la Corte no evalúe si el plebiscito es un requisito viable para llamar a los colombianos para que se pronuncien sobre un tema de interés general como es la paz, sino que la Corte se va a pronunciar sobre el procedimiento de este plebiscito. Y creo yo que ahí hay un grande error, pero además, digamos, hay un gran riesgo, porque sin duda
utilizar el plebiscito por parte del presidente como mecanismo para consultar a los colombianos es absolutamente válido, legal y constitucional, pero establecer un procedimiento discriminatorio de este plebiscito frente a los demás sí crea una serie de dudas que a nuestro modo de ver pudieran recogerse, organizarse y dar por lo menos más tranquilidad jurídica. Gracias, presidente. Muy bien. Representante Carlos Eduardo Osorio y posteriormente la senadora Claudia López. Presidente.